a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor le bendiga y bienvenido a la casa del Señor. En este día, amados hermanos, quiero compartir una palabra en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Así que si usted me acompaña al capítulo 13, verso número 1 del libro de los Hechos. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Leemos el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Padre, en nombre de Jesús, en esta hora estamos aquí, Señor, en tu presencia, Dios. Bendecimos este momento especial, Señor amado. Queremos llenarnos de tu palabra, llenarnos de tu verdad. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento para poder comprender tu palabra. Señor, permite que nuestra mente, Señor amado, se abra al entendimiento, que el espíritu de consejo, de ciencia, de conocimiento, Señor amado, venga sobre nuestras vidas en este momento, Señor. Queremos honrarte, Dios. Toma el control de cada niño, Señor. Toma el control de cada adulto, de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y danos la capacidad, Señor amado, intelectual y espiritual para poder, Señor amado, concentrarnos en tu palabra, para poder aprenderla, para poder ser solícitos en ponerla por obra, Señor, y así ir creciendo cada día para vida eterna, Dios. Mientras tu mano sea extendida también, Señor, para hacer tu obra sobrenatural, y que tu Espíritu Santo ministre cada corazón a través, Señor amado, de sanidades, de milagros, de bautismo, Espíritu Santo y fuego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios te bendiga. El título de esta predicación, hermano,
le he colocado cómo elegir pilares para expandir el evangelio. Jesucristo es un ejemplo a seguir cuando se trata de elegir y empoderar a los líderes hacia un funcionamiento o un ministerio. Y cuando nosotros vemos el modelo usado por Jesús en su corto ministerio terrenal, ratificamos lo que Dios también quiere en la iglesia de hoy a través de Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Jesucristo tuvo un periodo de ministerio relativamente corto, 3 años y medio, pero en esos 3 años y medio Él nos está dejando una gran riqueza y un gran conocimiento de cómo se elige un líder, cómo se elige un ministro, cómo se empodera una persona que está llamada a hacer la obra de Dios. Yo quiero en este día, hermano, en esta palabra, tocar 2 temas importantes. El primero de ellos es la elección y el segundo es la aceptación. Una cosa es cuando se elige un líder y otra cosa es el proceso de aceptar ese líder. Ese es un proceso bastante complicado y hoy, a la luz de la palabra y aquí en los Hechos, vamos nosotros a entender. Nosotros en este momento, a nivel mundial, la iglesia termina un ayuno de 40 días para celebrar el día de hoy, lo que es el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés. La iglesia quiere volver a vivir esa experiencia que se vivió hace 134 años atrás, ahí en las montañas de Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Y el deseo del supervisor mundial y el deseo de todos aquellos que han caminado en este lugar, en esta iglesia, y cuando hablo en este lugar, en esta iglesia, hablo de la iglesia mundial, iglesia de misiones mundiales. Los deseos es volver a sentir esa fuerza. El fuego Pentecostés está en algunos de los creyentes. Evidentemente que muchos de los que están caminando actualmente pueden gozarse en esa presencia, pero se está dando un toque espiritual más colectivo, más fuerte, muy parecido a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Cuando yo veo el modelo de Jesús, hermanos, a mí me llama la atención, y el primer punto que voy a tocar es el de la elección. Cuando Hechos de los Apóstoles 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí hay algo importante que nosotros tenemos que considerar. Hay 2 figuras del don de Cristo, porque Cristo da 5 dones a los hombres para poder estos ser empoderados y poder dirigir la iglesia. Y los 5 dones, según Efesios capítulo 4 verso 11, dice que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunos consideran que pastor y maestro es uno solo. Yo le voy a demostrar a usted por la Biblia que no es uno solo, pastor y maestro. Hay pastores que pueden ser maestros. Hay personas que pueden ser maestros y no son pastores. Por lo tanto, por algo yo creo que hay una I que aparece ahí. Eso es una discrepancia que hay entre los eruditos de hoy en día, de los hombres que hoy en día se preparan para servir a Dios. Algunos eruditos, algunos hermanos discuten. El ministerio quizás ha sido distorsionado por la nueva era del neopentecostalismo, pero sí es importante que se sepa de que una persona puede llegar a ser pastor sin ser maestro, y también una persona puede llegar a ser maestro sin ser pastor. No necesariamente el pastor es maestro. El pastor puede cuidar una iglesia con oración, con ayuno, orar por cada hermano y transmitir la palabra, transmitir un mensaje muy sencillo que lleva a las personas al conocimiento y al arrepentimiento, pero quizá no tiene la profundidad que tiene un maestro, hermanos. Los maestros se consideran personas con una intelectual un poco más profunda, un poco más tranquila, más pasiva, para lograr hacer entender a las personas y enseñarles a escudriñar los pasajes más complejos en cuanto a la Biblia se refiere. Cuando hablamos del modelo a seguir Cristo, cuando hablamos de que la iglesia de Antioquía elegía o eligió de acuerdo al modelo de Cristo, habían profetas y maestros, 2 figuras importantes. Miremos a Jesucristo antes de ir al contexto de profeta y maestro. Jesucristo fue reconocido como un profeta de Israel. Para el pueblo judío, Jesús era un profeta. En una ocasión, hermano, cuando Jesús estaba en el Gólgota,
época había un centurión, hermano, que fue tocado en un momento y dijo: este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Nosotros buscamos esa traducción hoy a través de los sinópticos, pero que los judíos confiesen que una persona es hijo de Dios es para ellos casi una blasfemia. Por lo tanto, algunas versiones o interpretación de la Biblia dice: verdaderamente este era un profeta de Dios. Jesucristo se le reconoció su ministerio profético. La mujer ahí en el pozo de Samaria dijo: miren, he encontrado un hombre que es un profeta. Jesucristo tiene un don profético y en el tiempo de su ministerio lo corrobora. Marcos capítulo 15, verso 39 habla cuando dieron testimonio de su ministerio. Pero de igual manera sus enseñanzas, hermano, eran pedagógicas, carismáticas, tenían un talento, eran confrontacionales, eran indirectas a través de las parábolas. Jesucristo tenía un don en la enseñanza, hermanos. El pueblo lo reconocía como maestro. Usted va a encontrar cantidad de veces donde el pueblo de Israel, hermano, le dicen rabí o le dicen maestro. Hay un coro por ahí que muy antiguo que decía: el maestro de Galilea va pasando por aquí. Y déjalo que se mueva. Ahora, cuando volvemos otra vez a Hechos de los Apóstoles y vamos a ver cómo la iglesia de Antioquía empieza a desarrollar su ministerio. Nosotros aquí vamos a tomar la iglesia de Antioquía como un modelo a seguir para nosotros poder expandir el evangelio en el lugar que Dios nos ha llamado, en este caso desde la iglesia local. Para nosotros poder entender, hermano, cómo lo hicieron ellos, estando ministrando al Espíritu Santo, y en las cuales había dos figuras importantes del don de Cristo. Lo primero que tengo que hacer es hacer un acercamiento de qué es un profeta. ¿Qué es un profeta, hermanos? Profeta viene de la palabra profeta latín. Persona que hace predicciones por inspiración divina. Persona que hace predicciones a partir de una interpretación de eventos con indicios o con señales. Desde el contexto religioso se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Ahora, se nombra aquí a una persona capaz de realizar una profecía. Profecía significa anticipar acontecimientos futuros a partir de la gracia divina y las capacidades sobrenaturales. En el transcurso del tiempo han aparecido una gran cantidad de hombres con mujeres embaucadores que aparecen para distorsionar la figura del profeta de Dios. Pues en el ámbito espiritual, un verdadero profeta debe ser un mediador entre Dios y el hombre, con gracia y con un contacto directo con la divinidad. Yo quiero llegar, hermano, a Números capítulo 12. Acompáñenme un momento a Números capítulo 12. Entonces, capítulo 12 de Números, verso número 6. Dice allí, hermanos: y le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Una de las especificaciones más claras de la Biblia aparece en este párrafo, hermano. Un profeta de Dios se
caracteriza por tener un relacionamiento con Dios. Un profeta de Dios, hermanos amados, Dios le habla en sueños, en visiones, en primer grado, segundo grado, tercer grado. Una persona que tiene un sueño, hermano, profundo, y en la mañana se levanta, eso es una visión, hermano, en tercer grado. Una persona que tiene, hermano, un encuentro con el Señor o una visión estando consciente, con sus ojos cerrados mientras medita, es una visión en segundo grado. Y una visión en primer grado es parecida a la que tuvo Esteban cuando fue apedreado. Dice que Esteban tenía sus ojos abiertos mirando al cielo y dice que vio a Jesús a la diestra de Dios. Eso es una visión en primer grado, despierto, consciente y con ojos abiertos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un profeta de Dios, nosotros hablamos de una persona que tiene un relacionamiento con el Señor. La figura más completa de un profeta descrita en la Biblia aparece en la figura de Elías. Elías dice: vive Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, hermanos. Ser un profeta de Dios no es solamente declarar ser un profeta de Dios. Ser un profeta de Dios significa tener un relacionamiento con Dios. Nosotros fuimos a orar a un cerro el día viernes. Todas las personas, se involucraron 55 personas. Al cerro arriba, a la Virgen, llegaron como 40 personas de diferentes iglesias. Pero yo me fui al mediodía con Cristian y nosotros tomamos el cerro más elevado, el más alto. Subimos casi gateando, nos bajamos resbalados, el lugar era tremendo. 1 hora de abajo hasta el cerro. A la Virgen solamente se demoraba unos 15, 18 minutos. Al cerro donde fuimos se demoraba 1 hora. ¿Qué fuimos a hacer ese cerro? Fuimos a tomar un lugar alto. Fuimos a orar, a poner una bandera espiritual. Hicimos un acto de fe tomando 12 piedras. Las 12 piedras, como el Señor le ordenó a Josué, tomar 12 piedras del Jordán y levantarlas donde era posada la noche. Tomé las 12 piedras que representan los 12 apóstoles del Cordero, las 12 tribus de Israel, y tomé libación y aceite, y ungí y oré. Cuando nosotros íbamos a ese cerro, el Cristian me decía: ahora entiendo, pastor, porque usted me dice que los profetas tienen que ser de una condición física delgada. Casi con la lengua afuera, llegando hasta arriba. Hermanos, los profetas, que son verdaderos profetas, son personas que tienen disciplina en ayuno, hermanos. Créame, que tienen disciplina en ayuno, que tienen disciplina en oración. Personas que están apartadas por Dios, hermano, incluso por días enteros y hasta por meses para recibir de parte de Dios una palabra, hermanos. Si usted me pregunta, ¿qué puedo yo decir del profeta? Yo podría describir, hermano, y calificar a los profetas en 3 partes, o en 3 etapas, o en 3 fases. Podría yo creer que los profetas, podría yo llamar a los profetas de los atrios, del lugar santo y del lugar santísimo. Yo llamaría a un profeta de los atrios. Cualquier persona que tiene el don de profeta es un profeta de los atrios. Puede profetizar de allá hacia acá con mucho margen de error, porque cuando usted está profetizando de allá para acá se puede levantar y equivocarse. El profeta, dice la palabra de Dios, que el espíritu del profeta es sujeto a los profetas. Cuando uno está predicando la palabra, el profeta mayor es la palabra. Cuando las iglesias no tienen doctrina, se levanta un hermano, grita allá, otro grita allá, otro grita allá, y se hace un desorden. Ahora, cuando yo hablo de un profeta del lugar santo, es un profeta que ya ha sido reconocido por el pueblo de Dios, que es un profeta, y ya Dios lo pone aquí. Lo para aquí ya a profetizar, lo para aquí a dar profecía, porque Dios tiene el poder para validar a un hombre de Dios. Entonces, existe otro tipo de profeta, que es el profeta del lugar santísimo. Y el profeta del lugar santísimo es tipología de Elías. Vive Dios, vive Jehová, vive Dios, vive Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. El Señor, hermano Jesucristo, dio testimonio que no habría más profetas hasta Juan el Bautista. Profetas de los atrios, profetas del lugar santo habrían, pero profetas del lugar santísimo, hermano, los profetas del lugar santísimo se usan de una manera mundial, por decir algo. Hombres de Dios usados de una manera con una trayectoria tremenda. Cuando usted ve las dos modelos a seguir en la Biblia, profetas mayores y profetas menores.
nosotros encontramos que los profetas mayores tuvieron de parte de Dios un propósito, una tarea, una misión más compleja. Ellos sufrieron mucho. Daniel sufrió, Jeremías sufrió, Isaías sufrió. Nosotros encontramos a Ezequiel sufriendo, hermanos, con una calidad, hermano, de sufrimiento que los elevaba a un nivel espiritual mucho más fuerte que cualquier otro profeta. Entonces, si a mí me preguntaran en este tiempo, nosotros tenemos en este tiempo profetas del lugar santísimo. Yo considero que de acuerdo al texto, hermano amados, que aparece en Apocalipsis capítulo 11, cuando me hablan los dos testigos, esos son profetas del lugar santísimo. El Señor los tiene reservados para la gran tribulación, para atormentar a la gente y a la población mundial que se quedó por ser irreverentes y por no tener temor de Dios. Se quedaron para vivir 7 años con el anticristo. Y ahí el Señor levantará esas dos figuras que teológicamente, hermanos, se ha interpretado que es Moisés y que es Elías. Porque uno tiene el poder para parar el agua por 3 años y medio, y ese ministerio lo cumplía Elías. Y el otro tiene poder para desatar plagas sobre la tierra y para convertir el agua en sangre, y ese poder profético lo tenía Moisés. Entonces, si usted me pregunta a mí, de acuerdo a la interpretación bíblica, ¿profetas del lugar santísimo? Sí, pero están escondidos. El cuerpo de Moisés nunca se encontró. ¿Profetas del lugar santísimo? Sí, hermanos. La transfiguración de Jesucristo me habla cuando Jesús tiene un encuentro, hermano, donde resplandece, que andaba con Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro asustado le dice: Señor, hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Ahí le está describiendo usted que es un profeta del lugar santísimo, hermanos. Ahora, cuando nosotros encontramos un profeta del lugar santo, yo creo que Dios tiene el poder, hermanos amados, para levantar a una persona con un ministerio profético y reconocerlo ante la iglesia que es un profeta. Porque Dios es un Dios ordenador. Había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, hermanos. Ahora, usted ya tiene claro que es ser un profeta. Dios me llamó hace unos días atrás. Metí 7 días de ayuno para la gloria de su nombre. Viajé a Uruguay con un propósito. Volví de Uruguay. El Señor me inquietó y yo me sumergí en 21 días de ayuno. 21 días de ayuno, hermano. Pregúntale a mi esposa y a mis hijas que me levantaba a orar. Y aún así, tuve un pequeño margen de error. Tuve un pequeño margen de error en mi profecía, hermanos. Ahora, ¿qué le queda al que se levanta livianamente y empieza a decir: así dice el Señor? Así dice el Señor. ¿Sabe qué significa la persona que dice así dice el Señor cuando no digo nada? Significa una persona que toma el nombre de Dios en vano. Una persona viene y le dice: ¿sabe que el alcalde manda a decir esto? Y el alcalde nunca mandó a decir nada. La persona que dice así dice el Señor y el Señor no dijo nada, está tomando el nombre de Dios en vano, está violando el segundo mandamiento. Así que hay que tener cuidado, hay que tener madurez con decir: soy un profeta. ¿Por qué? Hermano, hay que recorrer mucho y tener muchas cosas, hermano, de parte de Dios para poder soportar también la investidura que un profeta debe tener en tiempos, hermano, complicados y difíciles, y para desarrollar una tarea. Pero sí los hay, sí hay profetas, hermano, sí los hay, por supuesto que hay profetas, sí los hay, hermanos. Si no fueran por los profetas, a veces se entrenaría. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, la segunda figura que yo quiero, hermano amado, describir aquí es la de un maestro. Yo quiero que con esto, hermano amado, usted va a entrar a una madurez espiritual, a una conciencia, hermano, no solamente espiritual, sino intelectual, de lo que es atribuirse el título de maestro. Porque hay muchas personas que fácilmente se atribuyen el título de maestro. Ahora vamos a ver, de acuerdo a los conceptos, hermano amado, técnicos, de acuerdo a la Wikipedia, de acuerdo, hermano, a los conceptos del diccionario real de la lengua española, ¿qué significa maestro? Para que nosotros aprendamos también a definir, porque tenemos un lenguaje tan hermoso, tenemos una lengua y un idioma tan completo, que solamente nos falta un poco sumergirnos para poder entender, hermano, el orden de la iglesia de Cristo en este tiempo. ¿Qué es un maestro, hermanos? Maestro viene de la palabra, hermano, magistral, máster o doctor. Hay una versión de la Biblia que en el capítulo 13, verso número 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. Cuando habla de doctores, habla de doctores de la ley, doctores de la escritura, hombres que se habían, hermano, amanecido estudiando las escrituras por años enteros. Usted sabe, cuando este hombre llamado Alejandro Magno helenisó el mundo,
Él tenía 4 generales. Cuando Alejandro Magno muere, uno de sus 4 generales, que es Ptolomeico, él toma, hermanos, la ciudad de Alejandría, que ha sido fundada por Alejandro, y esa ciudad tenía la biblioteca más grande del tiempo. Dice que más o menos contemplaba 1 millón de ejemplares en esa biblioteca en ese tiempo. Pero le llamó la atención de que era una cultura muy rica y que se hablaba mucho de una cultura judía, pero que no aparecía ningún registro. Entonces este hombre Ptolomeo, hermano, contrató 72 ancianos para que ellos tradujeran, hermano, las enseñanzas del pueblo judío. Y las tradujeran, hermano, dice que se demoraron cerca de 100 años para traducir un documento al griego que se llamó Septuaginta. Esos ancianos, hermanos, se amanecían leyendo la escritura, porque la escritura no estaba tan sencilla como la tiene usted hoy en día en su Biblia o en su celular. La escritura se escribía en pergaminos, se escribía con escritura cuneiforme, que costaba, hermano, un solo texto, quizás un día entero para poderlo escribir. Entonces todo esto se almacenaba en rollos, era tremendamente complicado tomar toda esa literatura, poderla estudiar y poderla transmitir, poderla traducir al lenguaje, en este caso griego. Así que cuando nosotros hablamos de maestros, hablamos de personas con una gran necesidad de aprender para enseñar, hermanos. Si yo busco la palabra maestro, y se puede definir técnicamente de la siguiente manera: destaca por su perfección y relevancia dentro de su género, porque está hecho con maestría. Segundo, persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se recibe enseñanzas muy valiosas. Un maestro o una maestra hace referencia a la persona que ha estudiado un magisterio y se encarga de enseñar a alumnos o alumnas, ya sea infantil, primaria, secundaria, entre otros colegios, escuelas, institutos o universidades. Cuando usted va a este tema, hermano, un poco más profesional, porque nosotros estamos en el siglo XXI, hermano, ya no estamos en el siglo XV ni en el siglo I, estamos en el siglo XXI, donde a usted le validan un título, hermano, si verdaderamente estudió. ¿Usted sabe por qué nuestro seminario no nos puede validar? Porque nuestro seminario, hermano, tiene una falencia muy fuerte. Enseñar no es solamente usted ir y aprender, hermano, todo lo que tiene que ver con el concepto, hermano, espiritual o teológico, o aprenderse 50,000 ramos. Para ser un maestro, hermano, de acuerdo a los gobiernos, a los ministerios de educación de cada país, se necesita tener ciertos ramos importantes. Entre ellos entra la pedagogía y otros ramos más que son, hermanos, reconocidos para que una persona se considere un maestro. Entonces nosotros encontramos personas con una cantidad de conocimiento, pero son incompetentes a la hora de enseñar, hermanos. Maestro viene del latín magister. En algunos países desarrollados solo se permite ese título a personas que han pasado por una universidad con 3 o 4 años de estudio, pues para ellos es quien se dedica profesionalmente a enseñar. Es una labor muy sacrificada, pero muy noble. Una persona sin estas competencias no se podría identificar como maestro. Se podría identificar como profesor o se podría identificar como monitor. Profesor es una persona que enseña un oficio, ciencia, técnica, arte. Profesor de natación, profesor de educación física, profesor de música. Hay una diferencia entre la academia del año pasado y la academia que está funcionando hoy. La academia del año pasado tenía personas que tenían un talento para enseñar algo, pero la academia ahora tiene un licenciado en arte musical. Licenciado en arte musical significa un maestro. Y ustedes, los que están viniendo a la academia los días miércoles, se dan cuenta de la diferencia de una persona que tiene pedagogía para enseñar. Es pero muy lejos de diferencia. Ese es un maestro en arte musical. Se perfeccionó en una universidad para enseñar la música. No solamente aprendió a tocar un instrumento y a transmitirle a la persona un acorde para que lo repita, no, sino que tiene la pedagogía porque se preparó para hacerlo. Entonces, cuando nosotros, hermanos amados, tomamos esto en serio, entonces nos damos cuenta que verdaderamente estamos en un tiempo donde Dios nos está elevando a una dimensión diferente.
Hay personas que fueron llamadas por Dios sin tanto conocimiento. Dios puede llamarlo a usted sin tanto conocimiento, porque Dios sigue siendo Dios. Pero si usted se pone a leer la Biblia, la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, se va a encontrar con las tres personas más relevantes, hermano, en la historia del cristianismo y el judaísmo. Le puedo hablar, la primera figura en el Antiguo Testamento que yo me encuentro es Moisés. Moisés, hermano amado, fue educado a la par con Ramsés, y Ramsés era el hijo del faraón. Por lo tanto, si usted interpreta esto con sabiduría, usted se va a dar cuenta que la educación de Moisés no fue una educación baja, fue una educación excelente, hermanos. Si era el hijo del faraón, hermanos. Si usted me dice un faraón, ¿qué carreras tenía que desempeñar si la contextualizáramos? Un faraón tenía que ser, hermano, un experto en ciencias políticas. Tenía que saber, hermano amados, tener ciencias administrativas. Tenía que ser un administrador. Tenía que ser, hermano, tener estudios en cuanto a la guerra. Tenía que tener, hermano, estudios en cuanto al derecho para poder, hermano, litigar cualquier situación adversa. En el tiempo, hermano, del faraón, y cuando Moisés estaba, ya había un código que se llamaba Código Hammurabi, y el Código Hammurabi tenía más de 100 leyes que ya estaban estipuladas. Entonces nosotros nos encontramos, hermano, que este hombre estaba preparado en ingeniería, en arquitectura. Ellos se dieron a conocer en el mundo por las pirámides tremendas que hacían y construían. ¿Quién diseñaban esos? No solamente eran los que trabajaban para el faraón se iba alimentando. Los hijos de faraón ya iban siendo alimentados por este tipo de profesores, este tipo de maestros que les enseñaban. Cuando nosotros encontramos a Moisés, Moisés ha sido formado en un alto concepto académico del tiempo. Y nosotros vemos que Dios se lo lleva 40 años a un desierto para ser formado, y después lo llama para que él saque su pueblo de Egipto y lo lleve, hermanos, a la tierra prometida. El pueblo se resiste y 40 años, hermanos, desperdician ahí en ese lugar. 40 años desperdiciados en el desierto simplemente por no entender, simplemente por negarse, simplemente porque estaban encolerizados en su propia forma de pensar. Entonces, esos 40 años que Moisés pierde, el Señor, hermano, ¿sabe qué hace? Pone a un maestro a que enseñe a un alumno. Y ese alumno se llamó Josué. Cuando Josué cruza el Jordán, Josué estaba capacitado ya, hermanos, para poder distribuir una tierra. Estamos hablando que estaba capacitado, hermano, de una manera intelectual, no solamente espiritual. Estaba capacitado, hermano, para gobernar, para dirigir, para emprender, hermano, el desarrollo de una nación. Cuando nosotros nos vamos al contexto más moderno, el contexto que nos compete a nosotros, quizás en el Nuevo Testamento, nos encontramos con Jesucristo. La gente le atribuye que Él es un maestro por las enseñanzas, porque sus enseñanzas eran divinas. Sus enseñanzas están empoderadas de parte de Dios. El Espíritu Santo vino sobre el Señor, hermano, cuando Él se bautiza. Cuando Jesús se bautiza en las aguas, dice que el Espíritu Santo baja en forma de paloma, y en el cielo se escucha la voz del Padre que da testimonio y dice: he aquí mi hijo amado, el quien tengo complacencia. O sea que la maestría de Cristo, hermano amado, viene directamente del cielo, viene de una manera tremenda. Ahora, hay personas que aprenden 2 o 3 versículos de la Biblia y se lo saben de memoria, lo repiten como una lora, y dicen que vienen con la misma unción que tuvo Cristo. Pero resulta que sus vidas no dicen lo mismo. Sus vidas no dicen lo mismo, dicen totalmente lo contrario. Entonces, cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento una figura importante que fue relevante, hermanos, nos encontramos a un hombre llamado Saulo. Si usted investiga, hermano, bíblicamente, en escritos y en historia, ¿cuál fue la vida de Saulo en Tarso, hermanos? Y usted se va a encontrar que ese hombre, hermano, estuvo preparado y capacitado. Saulo hablaba 4 lenguas, tenía 4 nacionalidades, hermanos amados. No era un hombre que fue bajado de un cerro con un foco. Era un hombre intelectualmente preparado, un hombre con un conocimiento bastante elevado, y quien se dio testimonio que había estudiado a los pies de Gamaliel. Cuando nosotros escuchamos el texto de los pies de Gamaliel, no significa una persona humillante, un maestro, sino una persona que estuvo de cerca de alguien que fue relevante en el tiempo de la iglesia de los judíos. Entonces nos encontramos a un hombre que tenía un don para enseñar, que tenía un don de maestro, que había practicado el don de maestro. Cuando Jesús, hermano amado,
planta su ministerio en la tierra, el Señor da la promesa que Él va a levantar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, se necesita que haya en la iglesia el don de maestro. Pero el don de maestro no es que porque usted, hermano, se sabe repetir 20 versículos y lo repita a los niños y ha estado 20 años en la escuela dominical, ya es un maestro. ¿Sabe de qué se conoce un maestro, hermanos? El maestro siempre tiene la necesidad de estar aprendiendo, porque el maestro, hermano amado, nunca deja de aprender. Y más en este tiempo de modernidad, donde se tiene que estar actualizándose de los conceptos, pero a diario. Cualquier tipo de profesional, hermano, competente, tiene que estar actualizándose constantemente, hermanos. Entonces, usted dice, necesitamos empezar a descubrir los maestros en la iglesia. Yo descubro los maestros. Mi hermana y yo tengo una maestra. Póngase pie, hermano. Levante su cuaderno. Eso es un maestro. Nunca se aprende de él, nunca termina de aprender. Ella viene y está apuntando en su cuaderno, está pendiente, está. ¿Por qué? Porque tiene que darle cuentas a Dios después. Dios la necesita. Dios necesita maestros. Yo sé que aquí hay personas que tienen el don de enseñar, pero tienen ese don dormido y tienen que darle cuenta un día a Dios. Tienen que prepararse para darle cuenta un día a Dios, porque no solamente decir ser maestro. Yo tengo un don de maestro, hermanos amados, y a mí me preguntan, ¿eres maestro? Y digo, soy profesor. Sin saber esto, porque es. Yo tuve en la semana algo muy hermoso con Dios. No podría decirlo ahora porque no va al caso, pero les digo una cosa, hermanos. Yo sin saber esto, yo decía, Señor, soy un profesor. Me preguntan ahí, profesión, profesor. Soy profesor, transmito conocimiento. Y ahora el Señor me inquieta sobre este tema, hermano, de Antioquía. Yo empecé a investigar y dije, Señor Jesús, vaya que tremendo es el Señor en ese tiempo, como nos está llevando a la excelencia. Hoy en día usted no puede llegar y pararse en un púlpito y decir lo que usted siente decir, porque hoy en día, hermano, una persona te puede sencillamente argumentar lo que puede escudriñar a través de internet, a través de la globalización. Nosotros tenemos que saber lo que vamos a decir. Cuando usted va a una universidad, a una escuela de educación superior, las personas que ya han pasado por ciertos grados académicos de alto nivel no permiten que una persona que llega nueva a preguntar una cosa que se dio hace 2 o 3 meses atrás. Por eso las instituciones que son profesionales en educación, hermanos, dicen de tal fecha a tal fecha de la entrada, y ya después nadie puede aparecer a mitad de año. No se puede, porque esa persona empieza a detener el aprendizaje de otro. Y la persona que ya ha estado en algún lugar, yo lo he visto y he estado con esa gente complicada. Incluso en el seminario yo estudié con 2 profesionales. Yo, muchacho, cuando el pastor empezaba, uno de los profesores del seminario empezaba a enseñar, y de repente como a las 3 o 4 semanas aparecía un hermano nuevo y hacía una pregunta, y el pastor empezaba a volver otra vez a repetir la respuesta. Sabe que se levantaba este muchacho y le decía, pastor, con todo el respeto, pero yo vengo a aprender acá y yo pago por estar acá. No necesito que usted me vuelva un mes atrás. Si el hermano llegó ahora, pues que le pregunta a usted. Se lo decía de frente. Yo lo miraba al muchacho y lo encontraba soberbio. Después me fui encontrando con eso periódicamente y entendí que si usted está pagando, hermano, para tener un grado mayor en educación, usted no puede estar dándose la vuelta porque usted está pagando. No puede darse la vuelta en cosas que ya debería saber, porque usted necesita llegar a un nivel de excelencia para poder cumplir la tarea o la misión que usted ha tenido. Cuando es en Dios es mucho más. Entonces, nos encontramos, hermano, con las 2 figuras ya. Nos encontramos con los profetas y con los maestros. Estos ya estaban en Antioquía. Nos encontramos en una iglesia, hermano, que ya está conformada. La iglesia, hermano, necesita expandirse. La iglesia necesita extenderse. Entonces, ministrando al Espíritu Santo, dice que el Espíritu les dijo a ellos, vamos a hacer esto, pero ministrando. Ahora vamos al segundo punto, que es la aceptación. Estos hombres ya fueron enviados. Está hablando que el libro me está registrando que fue el Espíritu Santo quien le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he encomendado. O sea que yo en el texto estoy leyendo que el mismo Dios, por medio del Espíritu Santo, está mandándolos.
Ahora viene el segundo paso, la aceptación, hermanos. La iglesia y el pueblo tienen que aceptar el llamado, hermanos. En este relato, desde el versículo 3 al versículo 52, hermanos amados, nosotros vamos a entender lo que es la aceptación de un pueblo. Y le voy a leer a usted del capítulo 13, verso 13 en adelante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la herencia de su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado esto, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Verso 24. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de sus profetas, que les leen todos los días de reposo, y no las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que se levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os veré y os daré misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitiréis que su santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y se unió con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, ni alguien os la contaré.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que siguiesen el día de reposo y les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando usted mira, hermano amado, todo este relato que Pablo le está haciendo a los que son, entre comillas, eruditos, a los que están gobernando la iglesia, les está explicando, hermano. Sabe que Nicodemo era un hombre que era un principal de la sinagoga, y Nicodemo no sabía que era nacer de nuevo. Y como Nicodemo, hermano, estaba casi el 95% de los que servían al Señor en ese tiempo en la iglesia. Hablo de los principales, de los sacerdotes, de los judíos, los fariseos, saduceos y todos aquellos que formaban parte de esos concilios, hermano, que ordenaban a Jerusalén. Entonces, nosotros aquí vamos a encontrar que la aceptación del pueblo, hermano, es un porcentaje más o menos elevado, pero la aceptación de la iglesia no. Entonces, cuando el Señor, hermano amado, levanta a líderes, Él lo va a levantar siempre, hermano amados, con dos cosas importantes. En la iglesia tiene que haber profetas, tiene que haber maestros, tiene que haber una confirmación del pueblo, pero lo principal es que la confirmación sea del Espíritu Santo. El que ya esto sea el primer paso no significa que van a ser aceptados. Ya tienen que, hermanos, que tener un proceso de aceptación, y a veces, hermanos, no son aceptados en todo su ministerio. Entonces, cuando yo veo este relato del 13 al 52, hermanos, podemos observar que una gran parte del pueblo los aceptó, pero la propia iglesia no los aceptó. El verso número 50 dice, hermano: pero los judíos, mujeres piadosas distinguidas, principales de la ciudad, se levantaron contra ellos y los expulsaron de la ciudad. Hay dos elementos que yo puedo encontrar, hermanos amados, en esta parte de la aceptación. Hay dos elementos que usted también lo va a identificar, porque también a nosotros nos compete como iglesia. Nosotros tenemos un trabajo local, también tenemos un trabajo mundial como iglesia de Dios, y para que este trabajo se pueda cumplir, Dios siempre va a tener las mismas formas de empoderar personas y mandar personas a hacer la tarea que Dios necesita para poder lograr el propósito en la tierra. Cuando nosotros encontramos, hermanos, que en la aceptación, la iglesia, algunos aceptaron y la mayoría de los que estaban por delante quizás no aceptaron, encontramos dos elementos importantes que usted tiene que tener en cuenta, porque le puede ocurrir a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Uno de ellos es la traición, hermanos. La traición. En el verso número 15, hermano amado, está diciendo: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos autorizaron a Pablo y a Bernabé para que hablaran la palabra. Dijeron: si tienen alguna palabra de exhortación. Pero cuando vieron que la exhortación era fuerte y que los estaba estremeciendo a ellos mismos, los traicionaron, hermanos. Traición. Yo escojo a ese pastor porque ese pastor me va a decir la verdad, y después de que el pastor le dice la verdad, no, ese pastor mejor no lo queremos. Eso ocurre totalmente en todas las iglesias, en todas partes del mundo, hermanos. Por eso a veces es complicado, porque las iglesias a veces se levantan con una persona
Y la iglesia, hermano, es como un ser humano. Una iglesia local es como un ser humano. La iglesia local tiene vida como una persona. Una iglesia local puede durar, hermano, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y desaparecer. De hecho, que si usted busca, hermano amado, en la historia del cristianismo, yo le garantizo que las 7 iglesias de Asia ya no están, ya no existen. Y cuando hablamos de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Teatira, Filadelfia y la Odisea, 7 iglesias de Asia ya no están, ya no existen. Cuando nosotros hablamos, hermano, de iglesia, nosotros hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, nosotros teníamos en Santiago 123 iglesias, hermanos. Hoy actualmente en el registro que se hizo este año, hermano, aparecen 107 iglesias. Se han cerrado 16 iglesias en los últimos 3 años, entre los cuales está la iglesia de Guacarbe, una iglesia que el Señor con misericordia me permitió abrir. Y yo digo, ¿por qué una iglesia que tuvo un avivamiento donde teníamos cultos con 80, 100 personas todos los días sábados, donde el primer bautismo fueron 52 personas? En esos bautismos se bautizó Cristian y Adrián, que están ahí sentados. ¿Por qué una iglesia con 52 bautismos? Y yo estudié la estadística de la iglesia de Dios a nivel aquí, hermano, de territorio centro. La iglesia lleva más de 20 años que no superan esos 52 bautismos en un año. Amén. Y se han a veces reunido 3, 4, 5 iglesias ahí a hacer bautismo y no han sido capaces de superar 52 bautismos. La gloria es del Señor. Ahora me pregunto, ¿por qué la iglesia no está hoy? ¿Por qué la iglesia se cerró? Porque las iglesias también tienen vida como un ser humano. ¿Y quién le da la vida a la iglesia? Si fuera el Señor, si fuera solamente el Señor que le da la vida, hermanos, la iglesia terminaría hasta que Jesús venga. Pero lamentablemente le tengo una noticia: los que le dan la vida a una iglesia local es el Señor a través de su congregación, a través de sus hermanos. Usted y yo formamos parte de los que le damos vida a esta iglesia. Si nosotros nos dormimos, nos quedamos, empezamos a aflojar, nos apartamos, definitivamente, hermanos, en un tiempo no muy lejano, quizás usted va a encontrar la iglesia que ya no existe, se tiene que cerrar. Hay iglesias que hoy en día son boliches. Iglesias que hoy en día, hermano, eran un lugar de adoración, y hoy en día, hermano, hay una panadería. Es tremendo, hermano, que ver una iglesia que un día fue iglesia y que de pronto usted encuentre un minimarket. Es muy triste, hermanos, porque las iglesias tienen vida. Entonces, la aceptación de la iglesia, hermanos amados, cuando vemos la traición, la traición tiene tres elementos importantes, hermano, que usted tiene que saberlos identificar para siempre. Lo primero de ellos es la ambición, hermanos. Estos hombres ambiciosos, ellos tenían una ambición de poder, una ambición, hermano, de estatus, una ambición de posición, el ser aplaudidos. Hermano, si nosotros pasamos esto y hacemos una analogía como la venimos haciendo con el misterio de Jesucristo, resulta que Jesucristo, hermano, cuando Él viene a cumplir su ministerio, hay una persona que está llena de ambición, que está llena de codicia, de avaricia. Se llama Judas Iscariote, y entregó al Señor por ambición y por avaricia. Estos hombres, hermano, traicionaron a Pablo y a Bernabé. Después de que los llaman y le dicen: por favor, háblanos, por favor, exhórtanos, por favor, dinos qué nos quiere decir el Señor. Después de que este hombre le explica, yo me tomé el tiempo de leer todos esos versículos, hermano. 34 versículos leí a usted en un momento. Le leí 34 versículos para que usted más o menos entienda lo que él les estaba hablando. Él no le estaba trayendo ni el supervisor nacional, internacional ni mundial. Él estaba trayendo doctrina de Dios, doctrina de Cristo. Pero estos hombres que hicieron, cuando vieron que él les exhortó con espíritu correcto, lo traicionaron. El segundo elemento, hermano, de la traición, aparte de la ambición, es la mentira, hermanos. Pablo en esos 34 versículos les describe la doctrina verdadera, les describe la doctrina de Cristo. Estos hombres se molestan, ¿por qué? Porque los desnudan, porque están, hermano, engañando a las personas, porque no están en un espíritu correcto, porque están haciendo la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Cuando una persona hace la voluntad propia, hermano, se está escudando en todo pecado. Si la persona adúltero se excusa diciendo: el Señor perdonó a David porque era conforme al corazón. David se acostó con Betsabé, la mujer de un viajetero, y como el Señor tiene un corazón tan lindo, a mí también me va a perdonar. Y se sigue excusando en eso. La persona que no diezma empieza a buscar siempre la excusa para no diezmar, para no diezmar, para no diezmar. La persona que es impuntual siempre está buscando que la gracia de Dios, porque no quiere ser puntual, porque no quiere crecer en eso. Entonces la persona empieza, hermano, a buscar siempre una excusa en su debilidad. Está toda hora excusando y está toda hora disfrazando su debilidad. Pero como este hombre llegó y les predicó la palabra con exhortación, los sacudió de la mentira, y estos hombres se sintieron incómodos y lo traicionaron.
traicionado. El tercer elemento, hermano amado, de la traición es la hipocresía, hermanos. El verso número 41 dice ahí: mirad, oh menospreciadores. Pablo estaba hablando del espíritu. Mirad, oh menospreciadores. Una de las características que uno encuentra, hermano, en una persona que es hipócrita es el menosprecio, hermanos. Menosprecian. Usted cuando va a salir a ser líder, porque aquí va a salir una cantidad de hermanos a hacer obra, y aquí se levantarán pastores, ustedes van a experimentar lo que hoy me has enseñado. Yo lo he experimentado casi 20 años de ministerio. El menosprecio, hermanos. Me menosprecia la gente porque le digo la verdad. A usted también lo van a menospreciar. Pablo estaba diciendo la verdad con Bernabé, y estos hombres lo menospreciaron, y Pablo en el verso 41 dijo: menospreciadores. Les está hablando del espíritu. Lo menospreciaron, lo van a menospreciar, hermano, porque es una parte importante de la traición. La persona que tiene la traición arraigada en su corazón es una persona que lo saluda usted con una sonrisa, hermanos. Y cuando nos vamos a la analogía de Jesucristo, dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre entregó, Judas Iscariote entregó a Jesucristo. Cuando estaban en la mesa, el Señor dijo, uno de los apóstoles preguntaron: Señor, ¿y quién es el que ha de entregar? Y el otro dijo: seré yo, maestro. Después va al monte de Getsemaní, como era la hora de la madrugada, y como el contexto me dice, hermano, que los apóstoles tenían una contextura muy similar, muy parecida, que llegaban a aparecerse físicamente. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Como él ya había vivido 3 años y medio dentro del ministerio, él sabía y reconocía quién era Jesús. Entonces, para que no hubiera una confusión, él se acercó y le dijo: maestro, y le dio un beso. Y Jesús lo mira a los ojos y dice: con un beso entregas al Hijo de Dios. Con un beso entregas a tu pastor. Con un beso entregas a tu líder de damas, a tu líder de jóvenes, a tu líder de escuela dominical. Con un beso, con una traición. Ojo que la hipocresía es uno de los pecados más graves y complicados que hay dentro del pueblo evangélico. Nosotros acabamos de orar, todo un pueblo, toda una nación, por un supervisor. Y yo creo fielmente, hermano, que Dios obró, escuchó las oraciones para poner a la persona pertinente para ese tiempo. Pero ¿cuántos de estos hombres que dicen ser hijos de Dios regresan a sus iglesias, hermano, con un corazón sincero, de decir: este hombre está colocado, ahora yo lo respeto? Mientras yo esté en esa lista, hermano, haciendo apuntado, yo puedo decir todo lo que quiera. Mientras ya salgo de la lista porque ya escogieron a la persona indicada, yo no tengo ningún derecho a decir: ¿y este quién es? Porque ahí sería usted un hombre traicionero o traicionera. Usted estaría formando parte de eso. ¿Sabe? Por eso la iglesia no se puede expandir como Dios quiere. Porque a nadie puede expandir un ministerio cuando la gente, uno tira para allá y el otro tira para el otro lado. Es imposible. Tienen que tirar todos para el mismo lado. El otro elemento de la aceptación, hermanos, es la ignorancia. La ignorancia, hermanos. Jesús lloró porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Con el pastor de pastores, dice que eran como ovejas que tenían pastor. Jehová dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hermano, las iglesias tradicionales a veces, o metodistas, sacaron a la luz un texto que se apropiaron de él y lo lanzaron y se hicieron dueños de ese texto. Y uno lo escucha muchas veces, hermano, diciendo: porque a mí me han acusado aquí en este lugar de que soy puro conocimiento, hermanos. Dice que la letra mata, y lo tienen con eso: la letra mata. ¿Pero qué mata, hermano? La letra mata la ignorancia, por favor. La ignorancia. Hermanos, aparte de tener letra, por misericordia de Dios, tengo un gran récord acá en cuanto al tema de buscar nuestro de ayuno. Pero nadie mira eso. Dios quiere que usted sea un hombre preparado, pero que también sea un hombre de ayuno, hermano. Si Dios ha hecho de mí un hombre de ayuno en 20 años de ministerio, y si alguien me conoce en cualquier país por misericordia, ha sido por hombre de ayuno, hermanos. Y la persona con una liviandad puede decir que la letra, hermano amado, ¿sabe? Este pueblo, hermano, estaba resistiendo a Pablo y a Bernabé por ignorante, porque estaban empoderados. Ellos ya eran los que mandaban, los principales, los sacerdotes, los que gobernaban. Como eran los que mandaban, entonces tenían la facultad para decir: esto no sirve, para voltear el pueblo en contra de él. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se tuvo que ir a los gentiles, hermanos, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se tuvo que ir a los gentiles, porque
porque los judíos hasta el día de hoy no entienden. Yo sé, por Biblia y por palabra, que era necesario que eso ocurriera porque Dios endureció el corazón de Israel para provocar salvación a nosotros, para provocarlos a ellos a cero. Y eso está registrado en toda la Biblia. Pero en ese tiempo ya no lo sabían. Y a lo mejor que hasta ahora tampoco lo saben. Entonces, el primer elemento de la ignorancia, hermano, es la falta de información, hermanos. Pablo le recordó, se dio el tiempo, hermano, de enseñarle la escritura, de, hermano, visitar la escritura, recordando desde la salida de Egipto, desde el paso por el desierto, de los profetas y la ley. Hoy esto se aplica a los ministerios, organizaciones. Después de haber escogido a alguien para ir a hacer la obra, hay que acatar la obra, hay que acatarla. O sea, Señor, hermano, levántense maestros, levántense profetas, levántense en el nombre de Jesús, levántense, hermano, para poder considerarlo. Si usted es, digamos, fortuita, ¿sabe por qué? Porque la mujer busca el rostro de Dios, pero el pastor no. El pastor se sienta a leer, y la mujer está doblando las rodillas porque ella en su ignorancia dice: yo no puedo leer, no entiendo, pero sí sabe doblar rodillas. Entonces, ¿qué pasa? Se voltea el papel. Pues la mujer está buscando el espíritu y el hombre está buscando la letra. Como yo he visto esto, hermano amado, esta experiencia para la gloria de Dios en los 20 casi años que llevo de ministerio, entonces cuando yo veo una esposa, ¿qué hago yo, hermanos? Cuando mi esposa se levanta de la oración, ella ya sabe que yo a las 3 de la mañana ya estuve quebrando las rodillas. Venga, no te la quiero aplastar, sino porque hay un Espíritu Santo que le da testimonio que si se levantó ella y oró 2 horas, quizás su esposo viene a orar 3 horas. Entonces, nosotros hablamos de hombres de Dios que quieren ser maestros y quieren ser profetas. Nosotros nos encontramos con una realidad bastante fuerte, hermano, en los últimos siglos. La iglesia en el último siglo, hermano amado, registra, y especialmente en nuestra corporación, un nivel muy alto de mujeres cristianas, mayor que el hombre, lo supera. Se está hablando de un 70% de creyentes mujeres. Eso significa que Dios va a hacer cosas con ustedes. Eso significa que lamentablemente ese varón no quiso entender, hermano, que Dios quería darle una gracia y una unción mucho más fuerte, pero que Dios no va a detener. Pero ¿cuál es la falencia que hay en este caso? Que la mujer puede ser muy eficiente en el ministerio, pero va a tener mucha debilidad en su hogar. Porque el hombre va a gobernar la casa con su machismo. No, toma la palabra y dice: yo soy la cabeza, pero ¿en qué espíritu? Y la pobre mujer tiene que sujetarse al hombre, pero no en el Espíritu de Dios, sino simplemente en su machismo. Y la casa, hermano amados, la mujer puede brillar en el ministerio. La mujer puede ser usada para ganar multitudes, hermano, porque Dios, hermano, hace como Él quiere. Pero cuando volteamos a ver esa casa, la encontramos al revés, porque no pueden entender. Entonces, cuando nosotros hablamos de falta de información, hermanos, estos hombres estaban falta de información, la tenían, pero no la tenían, no la buscaban, hermanos. Usted está en un tiempo donde solamente toma un celular, hermano, y solamente le habla a un celular. Si es que no tiene dedos para moverlo, por los dedos muy grandes, usted simplemente va a la aplicación, hermano, micrófono Google, y allí, hermano, usted habla. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Bernabé? Y automáticamente le sale ahí: Bernabé fue un acompañante de Pablo. Le aparece todo. O sea que no hay excusa para que uno sea ignorante, hermanos amados. No necesita, hermano, decir: usted, yo no voy a la universidad. Usted puede ir a la universidad, pero usted puede ser un hombre intelectual, hermano, de una manera empírica. Las personas, hermano, que son autodidactas son aquellos que desarrollan su conocimiento a través del estudio, a través de la investigación. Ahora, si usted tiene la capacidad de estudiar, de indagar y está ordenado, qué bueno que usted registre también eso, porque hoy en día todo se titula, todo se certifica, todo se valida con la certificación. Eso así funciona el mundo hoy en día. Aunque usted no lo quiera creer, hermanos, nosotros tenemos que cambiar el chip. Si Jesús no viene en los próximos 100 años, nosotros, hermanos, estamos quedando obsoletos en una generación que nos tiene totalmente avasallados. Hoy en día, hermano, una mujer, hermano, iba a servir a una casa como la mujer de servicio, como le decían vulgarmente la nana aquí en Chile, como le decían la sirvienta en otros países, como le quieran decir. ¿Sabe? Hoy en día se busca una figura que se llama asesora del hogar. Y aunque usted no lo crea, hermanos, hay gente con mucho dinero que no están interesados en tener una persona que les cocine,
cocine, necesita tener una persona que le ayude a hacer las tareas a sus hijos, que sea capaz de investigar una tarea, porque ellos están ocupados los dos trabajando en sus negocios, y por lo tanto necesitan una mujer que no solamente barra otra vez, necesitan una mujer que sea capaz de resolver una tarea de un hijo de 6, 7, 8, 9 años. Hoy en día usted se encuentra con sorpresa al otro lado de la sociedad, donde hay personas con un título trabajando de niñera. No tienen la suficiente o el suficiente valor para decir soy una niñera, sino que suelta su profesión. Pero resulta que allá arriba les están pagando lo que no les pagan quizás en un colegio, en un jardín, para enseñar. ¿Y ellos qué hacen? Educar a los hijos de gente importante. La gente muy importante no manda a los hijos a estudiar a los colegios, a las universidades, quizás, pero a los colegios no. La gente que tiene mucho dinero, hermano, por experiencia se lo digo, sus hijos estudian en la casa. Ellos tienen una formalidad de estudios. Aquí en Chile existe, no hay unas personas que han estudiado, sus hijos nunca fueron al colegio, estudiaron, hoy en día son profesionales. Falta de conocimiento, hay que adquirir conocimiento, hermanos. La otra parte, hermanos, es el temor. En la ignorancia nosotros encontramos el elemento del temor. Ese temor era de perder esa posición que ellos tenían, de ser, hermanos, descubiertos de sus acciones, de ser desnudados de su espiritualidad. No hay nada oculto en ese revelado. Ese era el miedo que tenían, de que ese hombre es un profeta de Dios. La persona cuando está escondida, hermanos, en el nombre del Señor Jesús se lo digo, cuando está escondida en un pecado, y cuando hay un hombre o una mujer con llamado profético, no te aguantan, no te toleran. Ellos van a otro lugar donde nunca les desnudan su pecado y viven su vida pecaminosa hasta el día de su muerte, y de ahí para allá, hermano, no quiero decir nada, pero es muy complicado. La persona que se da sus canitas al aire, que le gusta andar con su amante, que le gusta dando besitos para acá cayó y después se levanta, se van a los ministerios donde está seco el espíritu, no hay profeta. Porque donde hay profeta, hermano, el profeta siempre le va a decir, hermano, le va a decir a su oído: deja de hacer lo malo, arrepiéntete, ten cuidado, el Señor está mandando que cambies ahora. Sin profetas, hermano amado, nosotros vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Entonces la gente, hermano amado, que es ignorante, tiene el temor de que el profeta le diga: déjate de hacer lo malo. Mucha gente quiere oír abrir una obra, pero no todos están preparados. No, yo quiero oír abrir, pastor, tenía mi yo, carita a los chicos. Pero el Espíritu Santo da testimonio que esa persona con la primera falda va a caer. Porque el ministerio te da un poder, eso es bíblico, da una atracción hacia la gente. Cuando tú estás parado aquí adelante tocando, cantando, la gente llega y empieza a tener una alta estima. Uy, el hermano como toca. Si el muchacho es joven, hermano, empiezan las niñas que empiezan a llegar. No todas llegan del espíritu. Unas llegan buscando esposo, otras llegan buscando un deseo carnal, hermano, de pasar un rato bueno. Entonces, cuando hay profeta, hermano, cuando hay maestro, la iglesia se va desarrollando, va creciendo, se va preparando. Ahora, el último elemento, hermano, de la ignorancia. Lo he estudiado, es bíblico, es muy bueno, lo estoy aplicando y tenemos un crecimiento. Única iglesia por misericordia de Dios trabajando con 14 redes. 14 redes. Cuando yo comparto, hermano, algunos, en vez de sentir cosas, uno siente la envidia. Vienen a ver, ¿será que hay gente? Que 149 hermanos, vea. Si usted quiere saber 149 hermanos, venga a todos los cultos durante un mes y toma lista. Y se da cuenta que hay 149 hermanos. Porque algunos, como no de los 149, así me han tildado a mí, que soy entero de todo, como yo me inventara los nombres. Pero es porque los celos de la envidia, hermanos, se los carcomen. Y eso de frena, eso no permite que la iglesia crezca. Y la iglesia necesita, hermanos amados, crecer. Al ver, hermano, el mover de Dios, se encendieron en celos, se encendieron en envidia, porque no podían, hermanos amados, ver que otro se suelte, que otro, hermano amado, surja, que otro salga adelante, que otro sea usado por Dios, hermanos. Se repite la historia de Cristo. Jesucristo, cuando estaba allí, hermano, predicando, los judíos, hermano, los sacerdotes
llegaban y le preguntaban, lo confrontaban, hermano, le preguntaban unas preguntas torpes, hermano, que uno decía, ¿cómo una persona que va por delante hace una pregunta de estas? Pero estaban movidos por envidia. Así que cuando nosotros vamos a la iglesia de Antioquía y vemos el modelo, hermano, la iglesia no fue exonerada. Jesucristo vivió esto, y ustedes que van a salir a hacer iglesia, hermano, van a ver eso también. No todo el mundo le va a aplaudir su éxito, hermano. No todo el mundo lo va a felicitar, decir gloria al Señor. Yo voy a otro país, hermano, y digo que tengo 120 hermanos y se ríen porque tienen 400, 500, 600 hermanos. Yo vengo aquí y contento le doy un testimonio a los pastores que tengo 149 hermanos, y algunos me miran con desprecio porque tienen 15 o 20. Es penoso, hermanos. En vez de decir, gloria a Dios, pastor, ¿qué está haciendo? Déjame, comparte lo que está haciendo. Y yo se lo comparto. Y compartió más de 40 pastores a nivel nacional. En esta convención, los modelos de la iglesia. Le coloqué todo el modelo, lo que yo le mando a los líderes, la información que le mando, se la mandé a los pastores. Pastores, pónganlo en práctica. A mí me dijeron un día que Saúl le pasó, hermano, la ropa a David, y David no pudo pelear con esa armadura. Pero yo sí sé, hermano, que a uno de repente le decimos un pantalón que le regale, le decimos una camisa. Entonces, cuando nosotros terminamos la obra de Dios, estamos hablando de un tremendo ministerio. Muchas veces uno dice, habíamos podido llegar mucho más lejos, vale la redundancia, mucho más lejos, pero no se pudo, porque era una carreta, y la carreta, hermano, iba la persona adelante corriendo con la carreta, y venía uno por un lado empujando la carreta y el otro por otro lado empujando la carreta, pero atrás de la carreta venía uno montando la carreta, y otro venía montado en la rueda, jugando en la rueda ahí. Y de repente uno ve que pasó alguien soplado, y uno ve, ¿y por qué pasó tan rápido? Y uno analiza, claro, los 7 que iban empujando la carreta, el que iba adelante y dirigiendo la carreta, 2 por los lados adelante ayudándolo a tirar, los 2 en las 2 ruedas empujando, y atrás iban otros 2 corriendo empujando. Entonces llega el momento donde uno tiene que bajarse la carreta y hacer esto, hermanos. Bueno, afuera, yo necesito llegar con la carreta, porque Dios va a pedir cuentas cuando no se llega al objetivo, y Dios da las herramientas para llegar al objetivo. ¿Sabe? Usted me dice, es bíblico, pero lo acabamos de leer, por favor, hermano, lo acabamos de leer, no me salía la Biblia. Pablo va a enseñar la palabra al procónsul, hermanos. Y cuando el procónsul, hermano, quiere escuchar la palabra, ¿saben que hay un hombre que se llama Bar Jesús? ¿No le suena que hay de pronto algún Bar Jesús alrededor de nosotros? Y está ese Bar Jesús oponiéndose a la palabra, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, hijo del diablo, lleno de toda maldad, ¿hasta cuándo vas a entorpecer la obra de Dios? Ahora, en el nombre de Jesús, recibe ceguera. Pero ciego, hermanos, anda buscando que lo llevara. El procónsul, cuando vio eso, se maravilló de la doctrina y creyó, hermanos, y creyó. Entonces, concluyo con esto, hermanos. Cuando se trata de expandir el reino, de ensanchar estacas desde la iglesia local, el mejor modelo es el de la iglesia de Antioquía. Esto es un trabajo colectivo, en equipo, hablando desde lo personal y natural, pero con la presencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Para ser una iglesia relevante y fructífera en el tiempo, tenemos que trabajar intencionalmente para desarrollar esos verdaderos profetas que tengan ese llamado, y para descubrir esos maestros, para sumergirnos en el Espíritu Santo y elegir a esos hombres o esas mujeres escogidas por Dios para el ministerio. Antioquía en este tiempo refleja un proceso, pero en el momento de la elección, hermano, hay 5 personajes. Los 5 personajes que están escritos allí en Antioquía representan quizás el llamado del don de Jesús a la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Por qué no habían 6 o 7? Si 7 es el número perfecto de Dios, habían 5. Habían 5.
y entre los cuales estaba Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, hermanos. Miren, interesante esto, hermanos. Bernabé significa, del arameo, hijo de la profecía. Profeta, hermanos. ¿Sabe? En una ocasión los apóstoles estaban reuniendo recursos para extender el reino. Y resulta que las personas, hermanos, traían a los pies de los apóstoles, vendían casas, vendían terrenos y la traían a los pies de los apóstoles. Resulta, hermanos amados, que Bernabé, que aparece aquí, es uno de los que trajo una heredad. Porque Bernabé, hermano, venía de la familia de Leví. Por lo tanto, los levitas se les prohibía tener posiciones porque ellos se encargaban de la administración. Y él, para ser un hombre coherente, él voluntariamente trajo, hermano amado, una heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Pero había un tal Ananías con una esposa que llamaba Zafira y quisieron imitar la fe de Bernabé y tomaron una heredad y la vendieron. Hechos capítulo 5, hermanos. Cuando vino, hermanos amados, el apóstol Pedro y le dice a Ananías, ¿con cuánto vendiste tú la heredad? Y él dijo, en tanto. Y Pedro, por medio del Espíritu Santo, le dice, por cuanto Satanás ha engañado a tu corazón y no han mentido los hombres sino el Espíritu Santo, he ahí a la puerta los que entran y te van a sepultar. Cuando ellos se van a sepultar a Ananías, entra 3 horas después la esposa Zafira, ¿en cuánto diste la heredad? No, la heredad yo la vendí en tanto. Dice, por cuanto no tuviste temor de Dios y por cuanto tú has engañado al Espíritu Santo, ahí vienen entrando los que fueron a enterrar a tu esposo y a ti también te van a enterrar. ¿Sabe por qué? Porque ellos están imitando la fe de un hombre que tenía llamado profético. Yo con un llamado profético, en un momento, hermano, lo he dado todo. No, tranquilo, yo le he dado todo. Y yo le estoy predicando eso para que usted vea todo. Yo no reprendo al diablo. Le estoy sustentando un llamado. Entonces, encontramos a Simón, que se llamaba Níger, traducido, hermano, del hebreo, el que ha escuchado a Dios. El que ha escuchado a Dios. Encontramos ahí 2 profetas. Aparece Lucio, que traducido del latín significa el que resplandece. Tremendo, 5 hombres de Dios. Aparece Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, el más político, el más carnal. Porque si usted dice, uy, se crió con Herodes el tetrarca, inmediatamente su mente debe ser entero carnal, pero estaba ahí. Manaén, confortador, líder y consolador, derivado del griego. Y aparece Saulo, hermanos. Saulo, aquel que ha sido pedido por Dios. Y después el Señor lo nombra Pablo, pequeño, hombre de humildad. Si Pablo, hermanos amados, estaban esos 5 hombres ahí, hermanos, buscando el Espíritu Santo. Pablo era un maestro, hermano, por excelencia, el mejor del Nuevo Testamento, hermanos. A lo último, Pedro, en su altercado con él que tuvo y su choque, termina diciendo las complicadas o complejas cartas de nuestro hermano Pablo, que algunos indoctos las tuercen para su propio beneficio. Nos encontramos, hermanos, que la iglesia necesita urgentemente que se empiecen a despertar esos maestros y se empiecen a despertar esos profetas, y que en un equipo conjunto nosotros podamos decir, vamos a separar, vamos a apartar a este matrimonio para la obra encomendada, vamos a mandar este matrimonio para Bolivia, este matrimonio para Argentina, este matrimonio para Paraguay, este matrimonio para Uruguay, este matrimonio, hermano, para la isla de Caimán, este matrimonio se va para Haití, este matrimonio se va para Colombia, este matrimonio se va para Ecuador. Eso está pidiendo Dios. Eso está pidiendo Dios. Dios tiene que fundamentarlos en la roca a todos nosotros para después enviarnos. Cuando un hombre es enviado por Dios, reconfirmado por un ministerio, un presbiterio, su trabajo, hermanos,
es exitoso. Cuando no es así, se fracasa. Y ahí usted donde encuentra la razón o la respuesta, el por qué la persona fue y hoy en día ya no es. Cuando dice que el llamado es irrevocable, porque lamentablemente a veces se puede nombrar humanamente. Yo tengo de parte de Dios un don de discernir, hermano, ministerios. Le dije hace muchos años a David, tenía 14 años, después de haber sido su pastor por algunos años, le dije: David, tú tienes un llamado pastoral. Hoy en día David tiene 36 años. Algún día le dije a mi sobrina cuando tenía 9 años, le dije: Dios me dice que un día tú vas a llegar a mi lado, al ministerio que yo me he entregado, y me vas a levantar los brazos. Tenía 9 años, Natalia. Cristian llegó a la iglesia y al año ya se me ha dicho que iba a ser pastor. Han pasado 13 años. Habían estado viendo un ministerio. Mi hermano Iván tiene un llamado pastoral. Mi hermano Manuel Garrido tiene un llamado estancado. Retardado ese llamado. Henry, tú tienes un llamado evangelístico. Jimmy, tú tienes un llamado evangelístico. David, tú tienes un llamado pastoral. Nelson Villapán, tú tienes un llamado pastoral, hijo de padre. Aleluya. Y Ramasha Mataitarais. No estás aquí por casualidad, el Espíritu Santo te trajo. Es un remanente muy grande, es un trabajo muy alto que tiene que usted cumplir. Descarga, prepárate porque tu llamado es marcado. Generaciones de fuego. Generación de fuego. Damián, no te sueltes de la mano del Señor. En tu casa ahora. Guarda la mano de sesión de ideas. Adrián y Fernanda tienen que ponerse las pilas porque están retrasados. Póngase las pilas. No tenga miedo, hermano Fernando. Apoya a su esposa. El testimonio de ella. Ese testimonio de ella. Apóyela. Apóyela con todo su corazón. Sebastián Wilcamán, tú tienes un llamado pastoral. Métete en el río y créele a Dios. No voy a hablar más, no voy a decir más. Pero lo único que siento decirle que no son los únicos. Lo sé por el Espíritu que no son los únicos que yo he nombrado aquí. Pero para los que he nombrado, prepárese porque ya viene el tiempo. Prepárese porque ya viene el tiempo. Prepárese. El tiempo de Dios ha acelerado. Cuando Dios me dijo, yo no me quedé esperando que me fueran a buscar. Cuando Dios me habló, yo empecé a hablar de ellas. Amanecía orando. ¿A dónde, Señor? A donde tú me mandes, yo voy, Padre. Lo más lindo que yo tengo en el día de hoy en mi vida es poder saber que Dios un día puso los ojos en mí y estoy ahora con esta misma fuerza de hace 20 años atrás de decirle, Señor, donde tú me quieras mandar, yo voy a ir.
Ahora ya tengo una esposa y tengo 2 hijas. Pero estoy con todos los deseos de seguir a donde Dios quiera que yo llegue. Me ha traído aquí, me siento muy contento y agradecido por Dios. Y ahora me da testimonio del Señor, hermanos amados, que viene mucho más. Hay maestros aquí, hay maestros. Cuando a mí me dijeron que iba a ser maestro, me certifiqué. ¿Cómo me certifiqué? Caminé 7 años a la luz de la palabra, ayunando fuertemente para la gloria de Dios. Y muchas personas me menospreciaban porque no tenía un seminario teológico. Me entristecía mi corazón cuando me decían: ¿dónde estudiaste? ¿Quién eres tú? Yo le dije un día al Señor: Señor, cuando uno sale del colegio y va a la universidad, yo quiero la universidad por cumplir a la familia, la primera vez que fui. Por cumplir a la familia, porque lo que estudié en ese tiempo a mí me llamó la atención. Pero yo puedo hoy ver, hermanos, que falta mucho por aprender, de que Dios siempre, hermano, al que llama, lo capacita. Y la capacitación no va a llegar, hermano. A mí me han regalado becas para estudiar.